aplauso a todos los que nos están escuchando a través de internet, a través de la radio. Y quiero compartir la palabra del Señor. Así que vamos a tener estos momentos. Busquen su Biblia, el libro de Ruth, en el capítulo 5, y quiero meditar allí la palabra del Señor. A mí el libro de Ruth es algo que hace años que ha sido como algo que se nos reveló profundamente y tiene unos contenidos poderosos. Y cada vez que quiero tocar algo del libro de Ruth, uno como que se va descubriendo más cosas, ¿no? Pero no voy a hablar tanto, sino solamente cuando allí en el capítulo 5 del libro de Ruth vemos que comienza la redención a tomar lugar en la vida de Noemí. Y Noemí es la suegra de Ruth. Perdón, dije capítulo 5. En el versículo 13, que es lo último que nos relata la escritura de este libro, dice el versículo 13: Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Mire qué manera muy pura y gráfica que nos dice de cómo dice: y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltara hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. ¿Esto quién lo decía? Las mujeres, las vecinas, las mismas que pertenecían a esa ciudad de Belén de Judá. Y comienzan a hablar de ella. Y mire lo que es el versículo 15. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Digan conmigo, esto es amor. Bueno, lo digo que esto es amor porque el relato bíblico dice que la vecina, los que vivían en la ciudad, son los que atestiguan el amor de la nuera hacia su suegra. El poder reconocer a esa mujer y respetar y honrar a Noemí de una manera en la cual expresa un amor que las vecinas le dicen, mire la declaración, dice, el amor de esa mujer supera aún si hubiera tenido 7 hijos. O sea, ese es un amor realmente con un contenido y con algo tan poderoso que es sobrenatural. Pero no quiero extenderme en este punto porque esto es la conclusión de lo que sucedió. En el libro de Ruth se nos narra de que Noemí y su marido vivían en una ciudad de Belén de Judá y se fueron a los campos de Moab. Y en los campos de Moab, o sea, abandonaron la ciudad de ellos, que era la ciudad de luz, la ciudad del pan, de la revelación, y se fueron a una nación, a una ciudad que es una ciudad que su nombre, Moab, tiene que ver con una orfandad. ¿Para qué padre? ¿O para qué necesidad de un padre? ¿Por qué padre? Porque esa nación había sido formada de la unión de Lot, sobrino de Abraham, con sus propias hijas. Así es que abandonó una ciudad para irse a juntarse con un pueblo que opera en un ambiente de huérfano, de orfandad, sin padre. Y dice que ahí perdió el esposo, falleció el esposo, fallecieron los 2 hijos y ella se queda con las 2 nueras. Una era Orfa y la otra era Ruth. Pero la figura de Noemí, Orfa y Ruth la vamos a llevar a lo que la Biblia nos enseña, que cuando hay una mujer, la mujer representa la iglesia. Entonces el cuadro que tenemos son 3 iglesias. Noemí sería una iglesia
tradicional, una iglesia que, ¿por qué digo tradicional? Por sus años, por su madurez, pero ella ya se empieza a llamar Mara, dice, no me llaméis más Noemí, que quiere decir placentera, sino amargura. En el transginar y el transcurso de vivir momentos difíciles, confrontativos, dice, no soy más una mujer que tiene placer, sino que tiene amargura. Viuda, se me murieron los 2 hijos y me encuentro en una amargura porque su economía estaba en la bancarrota, porque el hombre era como la fuerza y el vigor del hogar. Así que ella vuelve en una pobreza extrema, sin esposo, sin nada, y se comienza a ver en amargura. Orfa es la iglesia que muchas veces tiene lo emocional. Lo emocional, las personas que dicen, ay, qué lindo, cómo te quiero, cómo te amo, la verdad que estamos placenteros acá, pero lo emocional es pasajero, o no solamente pasajero, cambia. ¿Me entiende? Pasan ciertas cosas y puede cambiar. Por eso lo genuino, lo verdadero, tiene que ver con lo eterno. Lo emocional hay veces pasa. ¿Y por qué nosotros decimos que es emocional? Porque Orfa es lo emocional que te dice que te ama, pero te da un beso y te abandona. Porque así dice, con un beso volvió a lo suyo. Ama a su suegra, la quiere, pero Ruth dice que la suegra le insistió 3 veces, volvete a tu familia, volvete a tu hogar, volvete con los tuyos, volvé a tus parientes, pero ella le dijo, no me insistas y no hagas que te deje porque no te dejaré. Vamos al libro de, el mismo libro, pero el capítulo 1, quise decir. El versículo 14 dice así, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, dígale, lo almático te besa y después te deja. Como el novio, te quiero, mi amor, te quiero. Después te deja. No, vamos al amor genuino. Mas Ruth se quedó con ella. Yo fui al revés, fui al final y te traje al principio. El final era el amor de Ruth. Es tan notorio que supera a lo de 7 hijos. Y fíjense, Ruth no se fue. Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Y ahí empieza una declaración. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Estas son relaciones que le hemos llamado hace tiempo hebrónicas. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y así seré sepultada. Y así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Versículo 18 dice, viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Entonces se establece un pacto que le dice, yo voy a ir, pero no solamente voy a ir con vos. Yo voy a unirme de tal manera que tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y si los años transcurren y llegas a morir, ahí donde te entierran, ahí yo quiero ser enterrado. Hasta la muerte vamos a estar juntos. Ese es el pacto matrimonial, que marido y mujer y que la muerte los separe. Eso es lo que está diciendo ella. Pero el cuadro, ¿cuál es? El cuadro es que esa suegra no tiene ningún lazo sanguíneo, porque una suegra y una nuera, lo que lo uniría sería el hijo de esa suegra. Y el hijo murió. No hay un lazo sanguíneo de que las una, aparte es de otra nación. Esta mujer Ruth es moabita. Pertenece a esa nación que dijimos, ¿para qué un padre? ¿Y qué padre? Una vida huérfana. Sin embargo, adopta a su suegra y le dice, yo te voy a seguir y no me insista que te deje.
la suegra estaba en una extrema pobreza y ella la misma pobreza. O sea, esa unión no generaba ningún beneficio. Entonces estamos viendo, como dije antes, el cuadro de 3 mujeres, el cuadro de 3 iglesias. Una iglesia tradicional que transitó tantas cosas y que tiene tiempo establecida, pero está llena de amargura. La otra iglesia emocional que dice afecto y cariño, pero con un beso se vuelve atrás. Pero una iglesia basada en el amor que empieza a tener relaciones de intimidad y de pacto, no relaciones superficiales, no una vida superficial. Le dice, vos y yo vamos a estar juntas. Y si la muerte nos separe, aún ahí me voy a enterrar en el mismo lugar y tu Dios será mi Dios. La suegra dice, esta está decidida a seguir conmigo. Entonces nosotros vemos, si hacemos una observación natural humana, qué beneficio o qué lazo había entre Ruth y su suegra si no era más que el amor. Porque yo no había un nieto, no había un hijo, no había decir, este es el hijo de su hijo y es su nieto y no la había separar de su nieto, no había ningún lazo. No había nada en el sentido desde la conceptualidad humana, decir, bueno, siguieron juntas porque le convenía, siguieron juntas porque eran familia, era la tía, había un afecto, no, era suegra y ella podía volver a restablecer su vida. Así que nosotros tenemos este punto que vemos aquí y terminan las dos sin marido, una vida sin ese hombre en la casa. Y si estamos viendo una figura de iglesia, estamos viendo una figura de 3 iglesias desprovistas, donde el marido, que sería el Dios de los cielos, parece que sus relaciones no estaban sólidas con ese marido porque se encontraban en estado de viudez, en un estado de autoabastecimiento, autocuidado y autoprovisión. Y Dios no estaba siendo en el orden correcto para su vida. Cuando nosotros vemos lo que le sucedió al pueblo de Israel en el desierto, que la nube lo cubre de noche y de día, y que no había vida si no era abajo de la nube, fuera de la nube había muerte, y saliéndose del fuego el frío también te mataba. Ese es el cuadro de que nosotros tenemos bien claro, de que separado de Dios, separado de los caminos de Dios, no hay vida, no hay esperanza, no hay un futuro, solamente en Dios. Ahora, este es un mensaje básico que podemos decir, sabemos que tenemos que obedecer y creer a Dios. Pero el punto es este, que ahora voy a profundizar un poco más. Cuando Ruth decide por su suegra, no había recurso ni beneficio a la vista. Eran 2 mujeres, una extranjera, las 2 viudas y con pobreza extrema, sin marido, que el marido puede trabajar en los campos, puede producir, sin manera de generar riqueza. Entonces, el punto es que había algo que vemos ahí, que es el amor. Y hoy Graciela comenzó hablando, que fue la hermana que abrió las escrituras en la primera reunión del día de hoy, comenzó hablando acerca de la sabiduría y de Cristo, y Él es amor. Y si no está Cristo en el centro, y si Él no es el amor en nuestra vida, nosotros vamos a operar todo desde una posición terrenal y humana. Déjenme saltar un poquito y después vamos a volver a establecer esto. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Primera de Timoteo,
Dice así, trayendo a la memoria... Oh, Señor, me estoy equivocando. Puse el 2. La carta dice así, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Aquí hay unas palabras poderosas que contiene este versículo. Primero dice, el propósito de este mandamiento. ¿Sí? Anteriormente, el relato nos habla que Pablo deja a Timoteo en Éfeso. En el versículo 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina. Había que corregir una corriente que había de doctrina. Ni presten atención a cuentos. La Biblia lo traduce como fábula. Y a genealogías interminables que acarrean disputa, o sea, discusión, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento, ¿sí? El mandamiento era una verdad genuina y no diferentes doctrinas. Dice el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Dice, pastor, ¿qué tiene que ver esto con lo anterior? Es que en el libro de Corintios nos dice que el verdadero amor o el puro amor no busca lo suyo. El verdadero amor da. Porque la Biblia nos dice en San Juan 3:16 que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo. Es imposible que uno ame y no dé. Uno puede dar sin amar. Por eso dice que podemos hacer muchas cosas por otro, pero si no hay amor de nada sirve. Lo esencial es el amor. Y el verdadero amor, el amor puro, no busca lo suyo. Entonces vamos a unir esto. Cuando Ruth le dice a la suegra, tu Dios será mi Dios, ¿qué beneficio sacaba Ruth de unirse y ligarse a una mujer viuda? Sin un centavo, una vida arruinada. ¿Qué beneficios traía? Pero el amor no busca lo suyo. No está buscando un interés. No está buscando un resultado. No está buscando a ver qué me va a producir esto. Eso es la mente humana. Hacemos las cosas, decir, vamos para tal lado que nos conviene, vamos a hacer tal cosa que podemos hacer tal otra. Estamos con un interés, pero aquí no había ningún interés. Y eso es lo que podemos ver. El amor no fingido que había en la vida de Ruth hacia Noemí. Y este es el punto que quiero establecer. El amor puro, que es Cristo, que es el amor, y ese amor ha sido derramado en nuestros corazones, el amor puro te produce y te conecta a conexiones divinas. Cuando usted comienza a operar, no por el instinto humano, no por la viveza, no por una conclusión de decir, bueno, podemos ir acá y de acá podemos saltar al otro lugar y esto nos va a ayudar. Cuando usted opera por amor y no por un cálculo humano, eso te va a conectar a conexiones divinas. Dígale a alguien, te va a conectar a tu propósito. Usted no nació por casualidad, no existe. Hay veces creemos que el que hace algo tiene un propósito. Los chicos que cantan, los chicos que tocan, todos aquí tenemos propósito. Y Dios te trajo a este mundo para que usted desarrolle y cumpla el plan de Dios para su vida. Pero ¿cómo hacemos para conectarnos a ese propósito y a lo que Dios nos ha llamado a nacer a esta tierra? Es que nosotros, al funcionar en amor, a funcionar en el Espíritu, vamos a conectarnos al destino correcto. Porque Ruth se conecta a la descendencia de Noemí, luego, y Dios hace una conexión, y Ruth está en el árbol genealógico del rey David, y de ahí vino la descendencia
del Mesías prometido. O sea, ese accionar en amor la conectó a una herencia gloriosa. O sea, hay veces nosotros decimos, ¿para qué vivir a la iglesia? ¿Qué sentido tiene? Porque nosotros le estamos buscando la razón o el beneficio desde el concepto humano. El verdadero amor no busca lo suyo. A ver, dígalo conmigo. El verdadero amor no busca lo suyo. Pero cuando usted opera en amor, cuando usted opera en la naturaleza de Cristo Jesús, eso te va a conectar a tu destino. No todo lo que hacemos lo vamos a comprender. No todo lo que usted obedece a Dios, usted le va a encontrar un sentido, una comprensión. ¿Y esto para qué? ¿Y por qué Dios me hizo hacer esto? Entonces, hay veces suceden cosas en nuestra vida, pero todo tiene que ir en un marco de obediencia, no en un marco de desobediencia. ¿Y cómo nosotros vamos a operar? Porque todos decimos, sí, hay que obedecer, hay que tener fe en Dios, pero ¿por qué hay veces hacemos cosas porque de pronto me fui para este lado o hice el otro? Porque comenzamos a operar en una naturaleza humana. Y cuando nosotros empezamos a operar en la naturaleza humana, empezamos a sacar cálculo. Y comenzamos a perseguir no una obediencia ni el amor, comenzamos a perseguir qué me conviene y qué no me conviene. ¿Qué es mejor y qué es más beneficioso para mí? La Biblia dice, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, ¿estoy actuando en fe o estoy actuando en raciocinio humano? Perdóneme que si de pronto salto en los temas, no estoy saltando, estoy centralizándome en que ustedes vean el cuadro, porque vemos el diario del final, de que esta mujer fue muy bendecida. Pero yo quiero mostrarte el principio. Cuando no había nada, le mostró amor y unidad. Y si nosotros no operamos en ese amor, en esa unidad, no nos vamos a conectar a nuestro propósito. Necesitamos empezar a dejar de actuar y de a operar en los sentidos y empezar a actuar en amor y en fe. La fe comienza a ver lo que no se ve. Por la fe el pueblo de Israel dejó la tierra de Egipto, lo decíamos el jueves. ¿Cómo es que el Señor le habla a Pablo, que era el mayor asesino de cristianos de aquel tiempo, y tenía como autorizaciones, tenía como avales aún para actuar en otras regiones y seguir matando y destruyendo iglesias? Por eso cuando lo recibieron en Damasco, la gente, nadie lo quería ir a visitar porque él venía matando cristianos. ¿Y cómo es que en el camino Dios busca al asesino y ese asesino es transformado? Porque solamente operando en fe podemos cambiar la vida de Saulo de Tarso en Pablo. Porque era Saulo de Tarso y fue transformado en Pablo. Solamente la vida de fe. Solamente si nosotros operamos en fe, vamos a ver los cambios y las transformaciones. Solamente una vida de fe y amor y operando en la naturaleza de Dios va a haber. ¿Sabe cómo nosotros operamos? Voy para acá porque me conviene. Voy para acá porque esto es mejor para mí, para mi familia. Nosotros seguimos el beneficio, no la obediencia, no los principios espirituales. Solo en el camino de Dios están los recursos. Solamente en los caminos de Dios. Y no es que Dios te castiga ni nada de eso. Piense simplemente, si Abraham iba a otro monte, ¿cómo hacíamos si el cabrito estaba en ese monte? La provisión está en el lugar que Dios te está guiando. Pero si nosotros operamos con la mente y si nosotros operamos decir, yo me arreglo solo, bueno, el brazo es el que te va a dar. Y tu devolución será según la fuerza de tus brazos. Pero cuando usted cuenta con Dios y cuando usted pone la preeminencia y el principio de primero Dios, eso es ilimitado. Eso no tiene fin. Eso
es poderoso y glorioso. Lo que nosotros tenemos que saber, que lo que hablábamos el jueves y lo que hablamos el fin de semana pasado, trayendo y presentando aquí las primicias, es que no solamente hablamos de dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, dos gobiernos, dos sistemas, dos leyes, dos gobiernos operando, dos economías funcionando. Dentro nuestro nosotros tenemos las dos naturalezas, la divina y la biológica. Entonces nosotros tenemos que determinar. Sí podemos decir, sí, hay que ser obediente. Pero cuando usted no ve el cuadro y usted es gobernado por la mente y dice, esto no me conviene, yo me voy para el otro lado. Por eso necesitamos empezar a vivir la vida en el Espíritu y ser dirigido por Dios. Y permitir que esa nueva naturaleza sea la que nos gobierne. Porque Ruth nunca hubiera decidido por Noemí si no era el amor predominante en su vida. Si no era el amor que estaba ahí en ella. Y sabe lo que dice la Biblia, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. O sea, que dentro suyo y dentro mío está esa naturaleza. Y está para que nosotros empecemos a operar en el amor y en la naturaleza de hijo de Dios. Entonces, si nosotros sucedemos que en lugar de funcionar en la norma del Espíritu, en el orden espiritual, comenzamos a funcionar con la mente, empezamos a funcionar unilateralmente y comenzamos a hacer lo que quiero, lo que me gusta, lo que me conviene, lo que es beneficioso. Empezamos a vivir con los sentidos de supervivencia. Trato de sobrevivir. Cuando usted opera con los sentidos humanos, usted va a sobrevivir. Usted va a vivir una vida como un huérfano tratando de zafar. Y siempre a ver cómo zafo en la vida y cómo puedo mejorar mi vida. Y este es poderoso. Cuando usted opera en los sentidos, es sobrevivir. Es simplemente superficial. Pero cuando usted permite el gobierno y la nueva naturaleza de Cristo Jesús, usted vive lo que dice Corintios, la vida gloriosa de los hijos de Dios. O usted decide vivir zafando y sobreviviendo, superficial, subsistiendo, o viviendo la vida gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué dije antes? No siempre lo que Dios te va a mandar lo vamos a ver, pero hay que obrar en fe. No siempre lo que Dios te va a ordenar será algo agradable o beneficioso. Para Ruth no era beneficioso. Ruth se podría volver a su familia, estar con su pueblo, estar en la nación donde ella se crió. Iba a ser una extranjera, iba siguiendo a una mujer que tenía toda una pobreza extrema. Pero ella siguió el amor, no el beneficio. Entonces, así es como se mueve el mundo. Zafa y todo el tiempo la mente calcula y selecciona. Esto sí, esto no. Este es mejor que aquello. Esto lo puedo hacer y de acá me logro tal cosa. Es por acá, es mejor que por allá. Todo conclusiones humanas. Y aquí radica el centro de lo que estoy hablando. La pregunta que nosotros debemos hacernos, ¿bajo qué sistema? Dijimos que somos binorma. Mente natural, cuerpo físico y el espiritual, la nueva naturaleza de Cristo. ¿Bajo qué sistema vamos a decidir vivir? ¿Cuál es el sistema operativo que va a funcionar en nuestra vida? ¿Cuál es el que tiene el dominio y el control de nuestra vida? Porque no siempre lo que la mente humana va a decidir que es beneficioso. La mente humana a los ojos humanos va a creer que algo es beneficioso. Por eso mostré el cuadro de Pablo,
Pablo era alguien que sale de Jerusalén, tiene autorizaciones, tiene avales, legalmente puede ir a otras naciones y traerlos presos para asesinarlos en Jerusalén. Y salió con una cuadrilla determinada a matar cristianos. Tiene todos los avales, pero se encuentra con Cristo. Y de ser un asesino se transforma en un predicador del Evangelio. Este es el sistema de Dios. Por eso Él dice, lo vil, lo despreciado de este mundo, yo lo transformo y hago tesoros. No es con esto, no es con el intelecto, no es con el dominio de la mente. Entonces la pregunta es, ¿cómo me estoy dirigiendo? ¿Cómo me estoy manejando? Bueno, el otro día decidí por esto, me compré tal cosa, hice tal cosa. ¿Cómo me estoy conduciendo en la vida cotidiana? ¿Por beneficio? ¿Por conveniencia? En el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 14, lo conocemos, así que simplemente lo cito, porque todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Pregúntese, lo último que tomé, la decisión que tomé, compré lo que me convenía, le busqué dirección a Dios, busqué la guía del Señor. Y nosotros tenemos que tenerlo en todo a Dios. En el libro de Gálatas, el capítulo 5, voy a leer primero el versículo 18. Gálatas 5, versículo 18, dice, pero si sois guiado por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Porque había una confrontación entre el antiguo pacto, la ley, y ser dirigido por el Espíritu de Dios. O sea, no hacían las cosas con un sentido humano y una mente terrenal. Lo hacían conectado al Espíritu de Dios y el Espíritu de ellos con el Espíritu de Cristo. Entonces, si somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. Y ahora si somos guiados por el Espíritu de Dios, no estamos bajo la ley. Lo que funciona en nuestra vida no es la ley. No es que la Biblia dice y está escrito, no. Es conectarnos a la nueva naturaleza. Que aquí nos habita Cristo y conectarnos con el Espíritu de Cristo. El versículo 16 voy a leer ahora. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces esto lo podemos decir de la boca. Y también, como dije antes, hacer la voluntad de Dios. Todo decimos hay que hacer la voluntad de Dios. Pero cuando estamos frente a una decisión, cuando estamos frente a una circunstancia, damos una explicación y decimos, mirá, hice esto porque para mí, y yo pensé, y yo creía, y saqué una evaluación. Todo desde una conclusión terrenal. ¿Por qué puse a Ruth? Porque podemos ver en el cuadro de Ruth que ella decide completamente, solamente basada en amor, no en ningún beneficio ni ninguna recompensa. El versículo 17 dice, porque el deseo de la carne, si nosotros funcionamos con lo terrenal, el deseo de la carne es contra el espíritu. Dijimos que somos binorma. Y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. El versículo 19 dice, manifiestas son las obras de la carne. Entonces, si uno opera en ese sistema, se va a salir a luz lo que se manifiesta, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Y no lo vea solamente en el mundo natural, porque el adulterio es cuando usted quiebra el pacto. Es cuando usted ha hecho una vida con Cristo y quiebra el pacto como hombre, como mujer. Y empieza a funcionar con otra relación. Fornicación, inmundicia y lascivia. Habla de la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Entonces usted puede ver que ese es el sistema en el cual vive el mundo. Celos uno con otro, peleas, cosas hechiceras.
Y hechicero no es ir de una señora que vive en una casita media caída y a las 12 de la noche en la oscuridad. No, hechicería tiene que ver con esas emociones y manipulaciones que hace la gente. Esas adulaciones que hace la sociedad. No, porque vos sos una persona, vos sos tremendo, sos un fenómeno. Es toda una hechicería, es ganarse a esa persona o estar bien con el que está en el poder de turno. ¿Qué hizo Ruth? No fue al poder de turno, fue a la peor. ¿Qué hizo Cristo? Vino a lo despreciado de este mundo. Pero Dios dijo que en esto están los tesoros, en usted y en mí. Se perdió decir un amén, estaba hablando de usted. Dice envidia, homicidio. Dice envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales el apóstol dice, os amonesto, te reto, te demando. Como ya lo he dicho antes, que los que practican, los que viven bajo este sistema, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. ¿A qué se conectó Ruth? A una herencia divina. ¿Cómo funcionó Ruth? Le vino un hijo y le puso Obed, que es el papá de Isaí. O sea, el abuelo de David, porque Isaí es el padre de David. Terminan en la herencia. ¿Cómo te conectas a tu herencia divina? Por el Espíritu y funcionando en la naturaleza que es fe y amor, que operan juntos. Aleluya. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Qué hablábamos la semana pasada? Sudor de la carne, la remo, yo me la arreglo solo, a mí nadie me va a decir qué tengo que hacer. Mirá, si yo voy a ir a la iglesia, que este pastor me va a digitar la vida. Usted lo puede ver de esa manera. Usted lo puede ver de una manera religiosa, pero ¿qué dice el relato bíblico en el versículo 16? No nos manejamos en la ley. La ley es para los transgresores. La ley fue hecha para el homicida, para el transgresor, no para los hijos. Y nosotros vivimos por el Espíritu. Y si vivimos por el Espíritu y vamos a tener paz, gozo, no andamos sufriendo y haciendo un esfuerzo humano, vamos a disfrutar de la paz, el gozo, la bendición y la herencia entre los santificados. ¿Qué le dice la sociedad a Noemí, a la suegra Noemí? Tu nuera y el amor que tiene tu nuera supera aún si hubieras tenido 7 hijos. Eso es lo que se debe manifestar en una iglesia que ama, porque el amor no busca lo suyo, sin pedir nada, a este Dios todopoderoso, a este Dios glorioso, quien es nuestro Padre Celestial. La pregunta que sigo haciendo es, ¿dónde está la base central, tu central de operaciones, donde se toman las decisiones? ¿En la experiencia? ¿En lo que los viejos me enseñaron, papá y mamá? Un tío me dijo, vos tenés que ser así, 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 y me metió basura en mi mente. ¿O soy guiado por el Espíritu? ¿Cuál es tu centro de decisión? No, yo hice esto porque me pareció lo mejor. Yo creí que era lo mejor para mí, lo mejor para mi familia. Entonces, ¿cómo funcionaste? ¿Por beneficio, beneplácito, supervivencia o vida gloriosa de los hijos de Dios? Porque en Cristo Jesús hay una vida gloriosa y una herencia eterna. Usted puede o sobrevivir o vivir una vida gloriosa. Lo invito a ponerse de pie y cerrar. ¿Qué es lo que tiene el dominio? ¿Qué es lo que tiene control? El Espíritu Santo, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios.
El versículo 25 de este capítulo 5 de Gálatas dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos una vida espiritual, andemos también por el Espíritu. Manejemos no por el Espíritu de Dios.